Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Viendo quién falta. Bueno, ¿pudieron ver algo de la clase pasada? Lo digo nomás como para... Un poco tiene que ver lo de hoy, digamos, en el sentido, más que nada, que hoy vamos a estar trabajando con lo que es la antropología física, digamos, o biológica también conocida, con los antecedentes que nos van a llevar un poco a entender, digamos, cómo el hombre llegó a ser, digamos, a lo que somos hoy, en cierto sentido, ¿sí? Lo que sí ahora vamos a ver más que nada los antecedentes, que tienen que ver un poco con, digamos, cuáles fueron esos elementos, o las teorías, mejor dicho, sobre la vida, por ejemplo, que estuvieron en boga un tiempo, y que se fueron claramente modificando a partir de qué, del conocimiento o del avance de la ciencia misma, ¿sí? Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo un poco lo que era, más que nada lo que era el sentir o la antropología que hacía, digamos, ¿no? Este estudio del hombre, de qué manera es ese estudio del hombre, pensando esto, de que el estudio del hombre es un estudio holístico, digamos. Partimos de esta idea un poco de lo que era, lo que tenía que ver, perdón que si me distraigo, pero en realidad es como tengo que admitirlo, me pierdo, no, últimamente no estoy pudiendo hacer varias cosas a la vez, me distraigo. Pero estuvimos viendo un poco desde el campo de la antropología filosófica, que es lo que vimos, el lugar que ocupa el hombre, digamos, cómo está inmerso dentro de eso. Eso es interesante que lo vean, o que lo tengan, digamos, masticado, por decirlo de alguna manera, porque acá va a entrar un poco a tratar de explicar justamente las teorías que conllevan a entender cómo se creó el mundo, digamos, la vida, el mundo, las especies, digamos, en este sentido. Y esa idea del lugar del hombre en ese universo, o en el universo en cierto sentido, es también, si se quiere, un poco interesante verlo, entenderlo. ¿Por qué? Porque justamente todos estos primeros momentos, todo lo que significa comprender, no se entendía lo que era el hombre, o sea, el hombre en sus compuestos, por decirlo de alguna manera, las explicaciones de lo que era el espíritu, de lo que era el alma, no era algo que estaba resuelto, digamos, sino que era algo que justamente se quería saber, descubrir, entender, digamos, ¿sí? Ahí, no sé si quieren agregar algo, que tengan dudas o algo que vieron. Si vieron bueno, yo primero cometí un error y subí otra clase, pido disculpas, pero ahora subí la clase que era, y van a encontrar que también les subí las diapositivas, digamos, o la presentación, y van a encontrar que hacia el final de la presentación hay un cuestionario. Traten de ir haciendo esas preguntas. Yo igual ahora, mañana seguramente, o la semana que viene, le voy a agregar, digamos, más preguntas, le voy a dar un cuestionario para que ustedes tengan, lo vayan resolviendo, y lo vamos a ir hablando, ¿sí? Pero es necesario que vayan, digamos, capitalizando, si se quiere, información, o esta información más que nada, que tiene que ver con, bueno, la antropología que se dedica. Van a ver que si ustedes buscan en internet, googlean, digamos, yo les voy a subir un libro que es muy general de antropología. No hay una sola definición de lo que hace la antropología, digamos. Van a encontrar muchos matices, muchas orientaciones. A nivel de lo que digo, cuando hablo de antropología general, ¿sí? No hablando de sus ramas, ¿sí? Hay un concepto de antropología general, digamos. Esta idea de estudio del hombre, bueno, ¿cómo es ese estudio del hombre? La antropología estudia al hombre de manera holística, de manera total, o sea, le interesa al hombre tanto en su desarrollo evolutivo, digamos, hasta lo que nos convertimos en Homo sapiens sapiens, digamos, todo ese proceso de conversión, si se quiere, de evolución. Nos interesa, digamos, esta idea de mirar en tiempo,
y en espacio. ¿Por qué? Porque nos interesa al hombre en la antigüedad y nos interesa al hombre actual, nos interesa al hombre a nivel geográfico, tanto de espacios ocupando, digamos, por decirlo, paisajes o territorios inhóspitos, no inhóspitos, ciudades, islas, o sea, nos interesa al hombre en su totalidad, digamos, ¿sí? Y en este sentido nos interesa ver o entender y comprender tanto los aspectos biológicos como culturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos biológicos justamente son los que nos van a conformar o nos van a dar a entender qué pasó con esa animalidad, si se quiere, o con ese proceso en el cual el hombre se constituía dentro de un ambiente de la naturaleza propiamente dicha, por ejemplo, y cuando hace ese salto cualitativo, evolutivo, y aparece a partir de ciertos elementos y ciertos factores, que lo vamos a ver más adelante, la cultura, digamos, y se convierte justamente ya dentro de la conformación de Homo sapiens sapiens, y es justamente un ser social, digamos, que se llama esto, o sea, una de las características más importantes que tiene, digamos, el hombre, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada? ¿O de la última clase que estuvimos juntos? Sé que vienen con muchas cosas, yo hoy, si quieren participar, mejor, porque van a ser como más fluido esto, no hay ningún problema. Y si tienen preguntas, claramente que las pueden hacer, ¿sí? Claramente. ¿Qué pasa? Sentate, mi amor, sentate. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, hoy como les dije, vamos a estar viendo un poco lo que es lo que es más que nada la antropología física, cuáles son sus antecedentes, si se quiere. O sea, ¿qué llamamos? Van a encontrar ustedes que en la bibliografía podemos encontrar antropología física como antropología biológica, ¿sí? Que es parte de la antropología, digamos, en este sentido, justamente es una de las ramas que lo que intenta abordar o trabajar es, por un lado, todo lo que es la evolución humana, ¿sí? Pero no solamente se queda en esa idea de, porque la evolución humana, ¿qué es lo que reviste o qué es lo que mira? Justamente el proceso o los mecanismos evolutivos, por un lado, la evidencia, digamos, que podemos encontrar a partir de restos óseos y plasmar, digamos, justamente ese esquema evolutivo, si se quiere, pero también interesa o le interesa una parte más actual, porque no todos hacemos paleoantropología, por ejemplo, ¿sí? Que sería un poco... Les pido bueno, si no van a hablar claramente, si pueden mutearse, ¿sí? Entonces, a la pregunta, por ejemplo, de qué trata la antropología física, ustedes van a encontrar, en cierto sentido, buenas tardes, chicos. Van a encontrar, en cierto sentido, todo lo que tenga que ver con que, por un lado, como les decía yo, estudia todos estos caracteres físicos del hombre. Para que ustedes tengan un contexto, vamos a hablar más históricamente, así ustedes tienen una idea. La antropología física se separa o surge a partir del siglo XVII, ¿sí? Cuando se separa de la zoología. La zoología es el estudio de los animales, ¿sí? En general. Y en este sentido, la antropología física se separa, digamos, de esa temática en cierto sentido y empieza a presenciarse o manifestarse como si fuera más que nada una técnica, ¿sí? Porque justamente lo que estudiaba más que nada eran estos caracteres físicos
del hombre, entendiéndolos como dos elementos, la somatometría y la osteometría. ¿Qué elementos particulares tienen esto? ¿Por qué decimos que es una técnica? Porque prácticamente lo que intentaba evidenciar era semejanzas y diferencias, y estas semejanzas y diferencias estaban dadas a partir de ¿qué? A partir de la medición del cuerpo, o sea, son técnicas métricas, digamos. No sé si conocen lo que es la antropometría. Si alguno de ustedes creo que lo usan también un poco, lo usan mucho, mejor dicho, no un poco, a nivel de lo que, más precisamente de la profesión, digamos, el kinesiólogo utiliza mucho lo que son los índices métricos, digamos, estipulados ya en el cuerpo, por ejemplo, por un lado, y por el otro también, podrán, si fueron al nutricionista alguna vez, perdón, por ejemplo, que hacen antropometría, digamos, van a encontrar que es justamente una disciplina, podríamos decir, o una herramienta que sirve para ¿qué? Para medir el cuerpo, digamos, para tomar índices corporales, ¿sí? Ya sea también tenemos medidas que vienen desde el cerebro, o sea, todo lo que es el cráneo, digamos, y la parte del esqueleto axial. En este sentido, en ese primer momento, todo ese siglo XVII va a estar dominado, digamos, por entender un poco a la antropometría como estas técnicas de medición del cuerpo, ya sea la somatometría y la osteometría, que se unían, digamos, y conformaban una antropometría. ¿Qué le interesaba? Fíjense, ¿qué pasaba en ese momento? Estamos hablando del siglo XVII, ¿sí? Primero que nada, hay una esencia, una creencia muy fuerte en lineamientos más que nada que tienen que ver con los marcos que da la iglesia. ¿En qué sentido lo digo? O sea, hay una idea de las creencias bíblicas por sobre el conocimiento, digamos, ¿sí? En este sentido, porque todo lo que aparecía en las Sagradas Escrituras o en el libro del Génesis era, digamos, como el pilar fundamental a la hora de marcar cosas. Y ahí lo que hablaba era un poco del origen del hombre, ¿sí? Esta idea de que el hombre y las especies que conformaban el planeta habían sido creados por Dios, digamos, o por un ente superior, digamos, el cual había dado lugar al planeta y había dado lugar, digamos, en este sentido, a las especies que habitan en él. A ver, la antropología física lo que hace en esa primera idea es tratar de entender esto que se está diciendo, ¿sí? O sea, a ver, si nosotros tomamos eso como una prueba, ¿sí? Lo que yo intento hacer en lo que veo es encontrar respuestas a esa prueba, o sea, buscar evidencias, ¿sí? Entonces, acá empiezan a ver algo que tenía que ver con esa idea, los primeros descubrimientos que se hacen del otro, cuando hablamos en este sentido de las otras personas, de los otros grupos humanos que habitan en el planeta, por ejemplo, empieza a darse esta idea de que por qué los otros son tan diferentes a nosotros, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Aspectos anatómicos posiblemente, aspectos anatómicos no a nivel morfológico, no es que tienen una extremidad más, no es que tienen un tercer ojo, no es que tienen, sino a nivel más que nada cuerpos más voluminosos o cuerpos más chicos, o por ahí el color de la piel, digamos. Son todas connotaciones o características que la antropología se empieza a preguntar por qué los hombres difieren entre sí. Y si se quiere, la antropología física intenta dar respuesta a eso, ¿sí? ¿A partir de qué? De esto, de generar, digamos, tipologías, en el sentido de las tipologías, en el sentido de qué? De agrupar, digamos, poblaciones parecidas, elegir, digamos, de esas poblaciones un ejemplar que sea el que muestra las características de toda esa población, por decirlo de alguna manera, y ese pasa a ser el tipo de esa, en este caso podríamos hablar de raza, si se quiere, y pensar, por ejemplo, bueno, yo el concepto de raza no es un concepto que me gusta trabajarlo, pero bueno, lo voy a trabajar, pero sí voy a hacer las llamadas de atención que tenga que hacerlas, que ahora vamos a ir con eso. Pero más que nada piensen que bueno, pensando en esta, la raza aria, por ejemplo, la raza negra, la raza mongoide, perdón, en ese sentido, ¿sí? Como que se tomaba un Profe, ejemplar, se lo medía, ¿sí? ¿no se usa la palabra etnia, digamos? Sí,
Lo que pasa es que la palabra etnia es la más apropiada. A ver, el concepto de raza no es un concepto malo, simplemente es un concepto mal aplicado. En la época claramente se hablaba de raza, ¿por qué? Porque el hombre sale del mundo natural, o sea, el hombre es un animal, ¿sí? En este sentido. Entonces, entendiéndolo sacándolo de esa idea biológica, se podría decir, el concepto de raza es valedero. Pero ¿qué ha pasado? Que por eso está buena tu pregunta, digamos, o en realidad esta idea de pensar en etnias, digamos que sería lo más apropiado. El concepto de raza es llevado al campo cultural, si se quiere, y en ese sentido es manipulado a tal punto que se termina justificando la explotación de unos por sobre otros, ¿sí? O sea, esa, digamos, la mala conformación del concepto de raza sería la derivada que sería el racismo, por ejemplo, ¿sí? Pensar que algunos grupos humanos son superiores a otros, por ejemplo, a partir de aspectos biológicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que hacer como un paréntesis, porque piensen que esta antropología biológica del siglo XVII tiene curiosidad por el hombre. O sea, yo ahora les digo, si les digo que no se hizo experimentación humana, les estoy mintiendo, ¿sí? Porque sí hubo experimentación humana. Hoy en día sí podemos pensar en una bioética y decir, bueno, no se puede experimentar con personas, por ejemplo, pero a ver, todo lo que fue, por ejemplo, el genocidio nazi, digamos, contra los judíos, por ejemplo, ellos sí hacían experimentación humana, digamos, lo han hecho. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo ese proceso es donde la humanidad toma conciencia, aparece la ONU, la UNESCO, todos los organismos internacionales como que regularían y aparece la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? Previo a eso hubo, digamos, muchos abusos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el hombre es curioso, quiere conocer, digamos, en esas ansias de conocimiento se sucedían muchas cuestiones, que yo no estoy diciendo que estén bien, pero se sucedían muchas cuestiones que tenían que ver con esa idea de conocimiento, ¿sí? Una de estas tenía que ver, por ejemplo, en esa idea de ver las diferencias anatómicas y las diferencias de capacidades, si se quiere, intelectuales, por ejemplo, lo que empezaron a darse muchos son estudios de pensar, bueno, ¿qué hacía que la raza blanca, esto entre comillas, sea superior a la raza negra, por ejemplo, ¿no? Como que ese era el speech, o por qué el hombre era superior a la mujer, por ejemplo, ¿sí? O sea, acá aparecen un montón de trabajos que claramente están dentro de un entorno científico, ¿sí? Ahí en ese sentido también podemos hacer otros paréntesis, pero que digamos justamente por esa curiosidad de ver esas diferencias tipológicas, llevó muchas veces a que esos conocimientos sean malinterpretados y sean mal usados a nivel social, por ejemplo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ellos querían saber la capacidad craneana, digamos, para saber la capacidad craneana o los centímetros cúbicos que tenía el cerebro, digamos, en este caso, justamente el cerebro es un órgano que no persiste en el registro arqueológico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al tener el cráneo, lo que ellos hacían, llenaban de semilla, arena o algo, y lo pesaban, digamos, ¿sí? Pesaban ese contenido que sacaban y ellos calculaban que ese era los centímetros cúbicos que poseía el órgano, en este caso el cerebro. Entonces, también había una relación que a mayor pesado el cerebro, por lo tanto, mayor inteligencia, por ejemplo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Pero bueno, es como, por decirlo de alguna forma, en esos momentos eran esas herramientas y se generaban estos tipos de trabajo, ¿sí? ¿Por qué entonces no hablar de raza? Porque justamente la raza es un concepto que se malinterpretó en su momento y se llevó dentro de las esferas sociales o culturales y fue un elemento utilizado para la explotación humana, digamos, por la explotación de unos con respecto a otros. Si en este caso el mundo occidental o el hombre blanco occidental, digamos, el europeo, hizo justamente un abuso de eso, digamos, porque a ver, ¿por qué lo digo? Porque, a ver, en este sentido hay varios elementos que juegan pesando fuerte. Por un lado,
el hombre blanco europeo de esta época, del siglo XVII, del siglo XVIII y hasta del XIX, ¿sí? Era un hombre que estaba elegido por Dios, digamos, en cierto sentido, porque prácticamente la Sagrada Escritura, o en ese sentido lo que se trabajaba o lo que se decía, era justamente que estaba bendecido, digamos, para hacer ciertos tipos de tareas, trabajos y demás, para ser jefe, pongámosle, digamos. Por otro lado, no solamente era eso, sino esta idea de superioridad en el sentido que estaba también demarcado porque justamente la etnia blanca, por decirlo de alguna forma, a partir de estos tipos de trabajo generaban una mayor seguridad en estas personas, decir, bueno, no solamente soy un designio de Dios, sino también como que mi etnia me domina, me permite ser dominante, digamos, ¿sí? Y en este sentido generaba justamente que el hombre blanco sea el más abusivo en esa escala, si se quiere, ¿sí? Con respecto a otros grupos humanos, digamos. Y por otro lado, acá hay una pregunta también dentro de la antropología biológica que tiene que ver cuando el hombre se separa de los animales, ¿sí? O sea, cuál es la relación esta que hay y cuando el hombre sale del grupo de, en este caso, podríamos decir, o se destaca dentro de los antropoides y dentro de la familia homínida, digamos, o sea, cuando se separa de los monos, porque acá todos vieron, o por lo menos los que primero empezaron a trabajar dentro del campo de la antropología física y sobre el origen del hombre, una similitud bastante interesante entre el hombre y los monos, por ejemplo, ¿sí? No todos los monos, eso podemos decir, pero sí con aquellos llamados los monos del viejo mundo, por ejemplo, ¿sí? Los monos del nuevo mundo son los monos de América y tienen cola. Nosotros, con nuestra afiliación, podríamos decir, son los monos que no tienen cola, digamos, ¿sí? Nosotros no tenemos una cola. O sea, en nuestra evolución, ningún espécimen, que, digamos, de nuestra herencia, podríamos decir, o de nuestros ancestros, no tiene cola prensil, ¿sí? Sí tenemos un montón de características que eso, bueno, es parte de la próxima clase, digamos, y que es interesante por ahí entender. ¿Por qué es interesante entender evolución humana? A mí me parece muy, muy interesante, no en el sentido solamente de conocer o saber, sino que justamente el hombre es el animal que puede cambiar su historia. O sea, él hace su historia a partir de sus propias capacidades. O sea, la evolución fueron miles de millones de años, no fue algo que hizo de un día para el otro. ¿Sí? Por ahí uno lo que hace como docente es contarlo a partir como si fuera un cuento, pero piensen que en eso hay muchos procesos que se meten y digamos que es justamente un continuo de elementos que van dando y generan ese cambio. Pero es muy interesante y hay que ponerlo en valor. Lo digo en qué sentido. Porque nosotros somos los únicos que podemos, o sea, tenemos esa capacidad de cambiar nuestro destino, en realidad, o de cambiar y de adaptarnos a distintos tipos de ambiente. Digamos, somos el que a partir de la cultura nos adaptamos a distintos tipos de ambientes, en este sentido. Fíjense que hay poblaciones que han vivido en la Antártida, hay poblaciones que viven en lugares que por ahí en otro momento hubieran sido inhóspitos para la vida, pero nosotros vivimos y nos adaptamos a partir de un elemento extrasomático como es la cultura, digamos, o nuestras capacidades, o sea, y aparte de esto, las capacidades que el hombre empieza a adquirir a la hora que empieza a resolver problemas. ¿En qué sentido? A resolver su subsistencia. O sea, lo mágico y lo extraordinario que es que yo pueda tener una idea en mi cabeza, o sea, pensar algo que quiero, proyectar lo que estoy pensando y hacerlo, ¿sí? Como esta idea de innovación tecnológica, como pueden ser una punta de flecha, no sé, un cuchillo, cerámica, digamos, o sea, todo eso es un proceso y una capacidad importantísima que tiene el hombre, o sea, muchas veces nosotros como seres humanos nos desvalorizamos un montón, digamos, pero si nosotros miramos nuestra historia evolutiva, en esa historia evolutiva radica justo todos estos cambios, digamos, o sea, eh, creo que, bueno, lo que vimos en la clase pasada con respecto por ahí a esa idea de finitud, ¿en qué sentido? Nosotros sabemos que se nos termina, no el mundo, se termina nuestra vida, digamos, en este sentido, y que muchas veces
quizás producto, que es otro tema, si quieren, en cualquier momento también se relaciona con muchas cosas que estamos hablando, digo, el tema de la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que las distintas religiones, la cristiana más dogmamente, por ahí radica justamente el miedo a la muerte, o sea, como que, ¿por qué digo el miedo a la muerte? Porque si ustedes están dentro de ese dogma, digamos, van a ver que muchas personas lo que temen es a morirse. No es justamente, hay otras culturas y otras religiones que la muerte es el paso hacia otra vida, y es el paso a otra vida donde el tratamiento de ese pasaje es mucho más armonioso, digamos. El cristianismo no, el cristianismo es justamente ese miedo a lo desconocido, es un miedo que paraliza, digamos, un miedo que justamente esta idea de miedo paralizante que detiene y demás está presente, ¿sí? Y aparte, bueno, el mismo cristianismo en sus dogmas es como esta, maneja la culpa como elemento o mecanismo, digamos, de control también, digamos, como que en el sentido, lo digo, de que, o sea, no todos van al cielo, por ejemplo, sino que van al cielo aquellos que perdonan y aquellos que cumplen con ciertos requerimientos, digamos. O sea, esa idea de selectividad y esa idea de que vos no vas a saber qué te va a pasar hasta que te morís, por ejemplo, también juega justamente con todo esto de la culpa, del miedo y demás. Que es interesante ver porque en cierto sentido también está presente dentro de estos lineamientos, ¿sí? Bueno, en este sentido, esa antropometría, digamos, o los primeros trabajos que se van a hacer, o la antropología física va a realizar estos trabajos, tiene que ver, o sea, funcionaba como una técnica en este sentido, ¿sí? Porque lo que hacía prácticamente era medir poblaciones, tanto a nivel, digamos, medir y describir, porque se describía, digamos, el cuerpo humano de una manera bastante amplia, se podría decir, y a la vez se tomaban medidas de todo el cuerpo humano, en cierto sentido, ¿sí? Buscando, ¿qué buscaba? Digamos, buscaba semejanzas y diferencias. Las semejanzas no hablan de procesos comunes, ¿sí? Podemos encontrar relación, en cierto sentido, podemos encontrar procesos comunes. Claramente que no es que las diferencias no son importantes, justamente marcan este quiebre y son interesantes de incluirlas también, ¿sí? Por eso tenemos esto que, por un lado, vamos a encontrar que hay muchos antropólogos físicos hoy en día que trabajan o estudian los procesos del origen y la evolución del hombre en comparación con otros animales, que sería la paleoantropología, ¿sí? Acá no confundir con paleontología. La paleontología es el estudio de los animales del Triásico, digamos, ¿sí? O sea, paleo es viejo, logía estudio de lo viejo sería, ¿sí? Huesos viejos en realidad, paleontología. Pero trabaja más que nada con, podríamos decir, la época en donde no está primando el hombre, sino que priman los animales, ¿sí? Más que nada los dinosaurios, ¿sí? Y la paleoantropología incluye, digamos, el estudio de fósiles con evidencia homínida, podríamos decir. ¿Cuáles son esas evidencias homínidas? Y bueno, más que nada estamos hablando de la marcha bípeda, por ejemplo. ¿Sí? Nada menor. O sea, un dato súper interesante para decir, bueno, a este espécimen que encontré o a este resto que encontré, porque evidencio que tiene una marcha bípeda, va a la línea humana, ¿sí? Las personas, como para que ustedes tengan una idea, las personas que trabajan con paleoantropología, digamos, o la evolución del hombre, si quieren, lo hacen en África, ¿sí? Trabajan en África y en Europa, porque en Europa sí hubo, ¿sí? Antecedentes de ocupación de, por ejemplo, tenemos Homo erectus, Homo ergaster, o ya Homo arcaico sería más que nada, que incluya grupos como antecesor, heidelbergensis, me falta uno, bueno, neandertal, ¿sí? ¿Qué pasa con América? América ya su ocupación fue mucho más temprana, o sea, fue mucho posterior, digamos, donde los que ingresaron al continente por el estrecho de Bering
eran cazadores-recolectores, ¿sí? Así que en ese sentido, acá no se puede trabajar, digamos, o no podemos encontrar esa evidencia fósil que justamente nos hace pensar en la evolución humana, ¿sí? Bueno, para una nota de color, si quieren, Ameguino, que era un científico naturalista del Río de la Plata, digamos, él en el primer congreso americanista que se hace en los 70, no se hace en los 70, estoy mintiendo, mucho más anterior, creo que en los 50, él presenta como una teoría, una hipótesis del hombre Pampeus, encontrando, o mejor dicho, a partir de ciertas evidencias que él encuentra en el Río de la Plata, como la ocupación, digamos, de un espécimen que el hombre había evolucionado en Argentina, por ejemplo, y que de ahí, bueno, había evidencia de ocupación homínida, si se quiere. Pero bueno, era una mala lectura de restos que se hizo más que nada, ¿no? Pero eso es como nota de color, si quieren, como que no están, más que nada para que sepan un poco. Y por otro lado, si nosotros vemos el trabajo de la antropología física como más actual, vamos a encontrar que en realidad la antropología física lo que estudia, o sea, un antropólogo físico, por ejemplo, ¿qué hace en Argentina? ¿Sí? Si no estudia la evolución del hombre. Bueno, estudia la variación humana, entendiéndolo desde la herencia, el crecimiento y desarrollo, las etnias, pondría yo, no las razas, pero bueno, estaba así en el coso, la biotipología, la osteología, o sea, estudia la interacción del hombre, cuando hablamos de variación humana, estamos hablando de una interacción de cultura, biología y ambiente, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, la ocupación de nuevos territorios, sin ir más lejos, yo la clase pasada creo que le había hablado de las poblaciones que viven, por ejemplo, en las zonas altas, como pueden ser, bueno, Perú, Cusco, Ecuador, digamos. Las personas, por ejemplo, los grupos de esquimales que viven cerca de los polos, digamos, cómo es esa vida. O sea, ahí hay todo un cambio, una variación humana a partir de la genética, digamos, entendiendo el punto de vista de, bueno, no solamente aspectos biológicos, culturales, sino también aspectos ambientales, ¿sí? O, por ejemplo, hay rastros, se hacen, digamos, estudios de arqueología, por ejemplo, en la Antártida, y se han encontrado evidencias, digamos, de vida, y de vida humana, por decirlo de alguna forma, a partir de trazas de pescadores, más que nada, o ocupación de pescadores, en donde se ve, digamos, también un hábitat súper inhóspito, digamos, por ejemplo, y donde también está, digamos, condicionado ambientalmente, porque son fríos extremos, digamos, donde la ocupación prácticamente para vivir en esos territorios necesitas tener, digamos, o poder eh, acondicionarte a esos climas, digamos, más que nada, y también lo que hace, por ejemplo, a la subsistencia, digamos, ¿sí? Porque más que nada dentro del registro arqueológico lo que aparece es justamente la explotación de ballenas, la explotación de pingüinos, la explotación de lobos de mar, por ejemplo, eh, y demás, digamos, en ese sentido, ¿sí? Que también es todo un tema. O sea, a nivel, lo digo, desde la ocupación y desde lo que implica todo eso, ¿sí? Esto es un poco el panorama de lo que puedo hacer. O sea, yo tengo amigos que son antropólogos biólogos, por ejemplo, y ellos trabajan en un hospital, muchos de ellos, aunque no crean, y hacen todo lo que es la parte de crecimiento y desarrollo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que miran? Son estudios de tipo longitudinales, digamos, que en realidad toman en este caso al individuo desde que nace hasta cierta edad de crecimiento, entonces van tomando medidas constantemente o en ese periodo de tiempo, digamos, por ejemplo, desde que nace hasta los 18 o 20 años, dependiendo, lo que se va viendo es la relación justamente peso-talla, esta idea de crecimiento y desarrollo a partir de ciertos condicionantes, el hábitat, por ejemplo, en donde podemos ver, digamos, a ver, ustedes saben que si un individuo, digamos, nace en condiciones óptimas, por decirlo de alguna manera, y esas condiciones óptimas favorecen, digamos,
ya sea aspectos de la nutrición, el ambiente, el contexto y demás, va a generar un mejor desarrollo de ese individuo, porque a nivel biológico posiblemente va a mostrar, por ejemplo, toda su carga genética, se va a expresar toda su carga genética, ¿sí? Aquellos niños que nacen y crecen en contexto de vulnerabilidad, justamente se acorta ese potencial, ¿sí? Porque el cuerpo va a tener que biológicamente generar, digamos, periodos de homeostasis o ante periodos de desequilibrio, por ejemplo, que va a tener que ir compensando. Y muchas veces encontramos evidencia más que nada de niños con retardos o retrasos madurativos, por ejemplo, que muchas veces se debe a una mala alimentación, por ejemplo, ¿sí? En esas etapas que son cruciales, más que nada, ¿no? Bueno, todo esto es interesante ver y analizar, porque acá tenemos una relación interesante de lo que es ambiente, biología y cultura, ¿sí? Que es un poco lo que obedeció a la evolución, digamos, para hablar, digamos, en relación en este sentido, porque nosotros evolucionamos, o sea, o dejamos, si se quiere, dejamos de ser animales a partir de que ingerimos, que hay un cambio ambiental que nos provoca, primero que nada, dejar los árboles y empezar a caminar o empezar a tener, entre comillas, así, una especie de marcha bípeda o poder pararnos sobre en nuestras extremidades inferiores. Eso permitió la liberación de manos, que a la vez permitió traer cosas, agarrar cosas, llevar cosas. Digamos, esa capacidad ya estaba, ¿sí? Porque nosotros tenemos pentadactilio. Digamos, nuestro pulgar es opuesto a todos los dedos, fíjense la precisión que tenemos. Esto era lo que hablaba esa inadecuación biológica que tiene el hombre. El hombre es, o sea, como animal, es un animal que no puede defenderse, porque nosotros no tenemos garras, tenemos uñas planas, digamos. Bueno, en este sentido, esa liberación de manos y a la vez el mismo ambiente, el ecosistema, quizás provocó que nosotros empecemos a ingerir otro tipo de alimentos, como pueden ser las proteínas, digamos, va a generar justamente que empiece a evolucionar o a cambiar lo que sería el neocorte con, digamos, con el nuevo neocorte en este sentido, que va a permitir justamente una mayor sinapsis cada vez y a la vez va a hacer ese desarrollo cerebral necesario que lleva al pensamiento, que lleva, digamos, a la abstracción y demás, ¿sí? O sea, fíjense cómo el ambiente tiene que ver, ¿sí? El ambiente, el condicionante importante es el ambiente, la biología, la carga que yo puedo tener genética, la cultura, entendiéndolo como parte de ese ambiente también, ¿sí? Y un poco cuál es esa relación que se da, ¿sí? Bueno, las teorías sobre el origen de la vida tenemos varias. En este sentido, no sé si ustedes, no recuerdo y no me acuerdo, y la verdad que hace mucho que no, como que no tengo en vista, digamos, lo que se da más que nada en la secundaria, pero si en biología dieron todo lo que era las teorías con respecto a la vida, está bueno que lo refresquen, que lo traigan, que lo tengan presente, ¿sí? La teoría de la generación espontánea es una teoría que surge, como les dije, a partir, o se sostiene, digamos, mejor dicho, a partir de la base que la vida se originó a partir de una materia inerte, o sea, que esa materia inerte era inorgánica y orgánica, y a partir de ciertas condiciones que se daban físico-químicas en ellos, pudieron y debieron realizarse, digamos, o determinaron más que nada esta idea de generar, digamos, la vida, y desde ahí se evolucionó la vida en nuestro planeta, digamos. Esto más que nada a partir de la idea de que de la carne putrefacta, por ejemplo, surgen, en este sentido, larvas de gusanos y demás, y que en cierto sentido se genera vida a partir de eso. Entonces, esta idea de la generación espontánea fue una idea que estuvo presente mucho tiempo,
hasta que se la rebatió en el siglo XVII. Francisco Redi es quien rebate la idea de que la carne putrefacta expuesta al aire permitiría justamente la generación de larvas de mosca, digamos, ¿sí? Pero tuvo su momento de auge, si se quiere. También encontramos, digamos, dentro de las teorías de lo que implica, digamos, la evidencia o las teorías que hablan sobre cómo se originó la vida en el planeta, encontramos teorías que evidencian esta idea de la vida o del origen extraterrestre. ¿A partir de qué? O sea, es una propuesta que si bien planteaba, digamos, que se da en el siglo XIX, más que nada que se pensaba que cuando los meteoritos chocaban en la Tierra, digamos, traerían dentro de sí, digamos, gérmenes ultramicroscópicos que al entrar en la superficie, bueno, esos gérmenes después explotarían, como que no explotarían, sino que en cierto sentido podríamos decir germinarían y darían lugar, digamos, a microorganismos que a su vez, bueno, llevaría a la vida al planeta. ¿Qué pasa? Esta teoría fue rebatida más que nada a nivel de que la capa de la atmósfera y lo que tiene que pasar justamente el meteorito, o sea, al pasar por las capas de la atmósfera y demás, generaba, o sea, muchos de ellos plantean de que eso no pudo haber sido posible porque justamente ese camino, digamos, hasta llegar a lo que era la Tierra, generaba que todo se quemara, digamos, por decirlo, como que no permitía que llegue algo vivo a la Tierra, o algún microorganismo, o ultramicroscópico y demás, y tampoco, primero, no hay evidencia clara ni contundente, lo digo, de vida a nivel de lo que podría ser en otros planetas. Recién ahora podemos ver algunos que otros investigaciones que hablan más que nada de que si permitiría la vida del ser humano dentro de esos nuevos planetas, o no nuevos, pero por ejemplo Marte y demás, ¿sí? Y también esta teoría tuvo mucha repercusión cuando se intentó, digamos, subestimar al hombre, digo yo, porque esta idea de que las pirámides en realidad no fueron construidas por los egipcios, digamos, por ejemplo, esa subestimación de que el hombre no es capaz de generar ese tipo de cosas, que en realidad sí somos capaces de generar eso y mucho más, digamos. Entonces, desde ahí también, como que hay un grupo de personas que piensan que esto no pudo haber sido creado por el hombre. Digamos, como que, y aparte piensen que esta mirada también está puesta en que, bueno, ¿qué tipos de hombres son los que pueden crear cosas? ¿Sí? Porque también viene desde ahí, digamos. Piensen que cuando Colón llegó a América, digamos, eh, quizás él en su error, que quería llegar claramente a las Indias, digamos, pero llegó a Centroamérica y se cruzó, digamos, con un montón de civilizaciones. Para él esas civilizaciones eran atrasadas, digamos, por más que tuvieran una religión, por más que tuvieran un sistema económico, para él eso era atrasado, ¿sí? Y aparte ni pensar el hecho de creer en muchos otros dioses y no en uno, generaba justamente esta idea de que eran como animalitos y en parte al no estar evangelizado era como que justamente no eran personas, digamos, ¿sí? ¿Recuerdan algo de esto de de la escuela, de la secundaria? ¿Alguno? Yo sinceramente Sí, no lo vi. ¿No vieron nada de esto? No, en mi caso particular no. Okay. No recuerdo haberle dado. No, puede ser, no sé, yo últimamente, o sea, lo digo así, no, como que me quedé un poco atrasada un poco con lo que pasa en la secundaria. Pero está bueno por ahí que, bueno, esto siempre se habló, por ejemplo, de la evidencia extraterrestre, si bien evidencia no hay, pero pensaban un poco esto de las pirámides, por ejemplo, no solamente las pirámides de Egipto, si piensan todas las pirámides de Mesoamérica, por ejemplo, encima esto con los mayas y los aztecas, por ejemplo, había, a ver, ellos tienen un sistema de construcción de pirámides que está basado también a ver, con qué elementos cuentan en las ciudades donde se hacen las pirámides, ¿en qué sentido lo digo? O sea, no son las mismas construcciones las pirámides que se hacen en México o las pirámides que hay en Guatemala, por ejemplo,
¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que el ambiente puede dar, y las construcciones eran súper diferentes a partir de esos elementos que se encontraban. Así que, digamos, a nivel de ingeniería es algo muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, en Mesoamérica hay dos estilos de construcción de pirámides, ¿sí? Y en este sentido, bueno, muchas veces esta idea de pensar que el hombre no es capaz de hacer esto, también es una, en cierto sentido, es como esta idea bueno, depende quién lo dice, porque en realidad está cargado mucho de esa idea mucho más etnocéntrica, digamos, de prejuicio hacia el otro, que tiene que ver con respecto, bueno, a las capacidades, por ejemplo, ¿no? La teoría del creacionismo es una teoría que se basa más que nada en el primer capítulo. La teoría del creacionismo es una que dominó mucho tiempo, dominó todo el siglo XVII y parte del XVIII, lo digo así, hasta que Darwin les mostró a todos lo que era la evolución. Pero antes que eso, como que estaba muy fuerte, arraigado, digamos, en este sentido, en el creacionismo. ¿Qué significa el creacionismo? El creacionismo se basa primeramente en el primer capítulo del Génesis, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que relata este primer capítulo? Relata cómo se da la vida, cómo Dios, o en este caso, un ente, podríamos decir, o una divinidad, digamos, crea y pone orden en el universo. O sea, fíjense que en el Génesis se habla se habla de un tiempo mítico también, ¿sí? Porque se habla que todo se desarrolló en 6 días, digamos, porque el séptimo día Dios descansó, ¿sí? Entonces, en este sentido, esta teoría lo que hace, o evidencia a partir de lo que es esa sagrada escritura, digamos, cuáles son los tiempos míticos y cómo sería esta teoría del creacionismo. Esta teoría va a fundamentar a lo que va a ser el fijismo. ¿Qué es el fijismo? El fijismo es otra teoría que se solapa a esta, podríamos decir, en donde se sostiene que los seres vivos no cambian, digamos, son fijos, ¿sí? Ya que fueron creados así, por especies desde el principio. Entonces, ¿qué significaba esto? Que las especies no cambiaban, o sea, lo que podría llegar a cambiar que una especie se modifique, o sea, que esa especie se extinga, es una catástrofe, ¿sí? O sea, la hacía desaparecer de la faz de la Tierra, y aparecía otra en su reemplazo. Esa es una teoría de la catástrofe, digamos, ¿sí? Pero es interesante ver porque esta teoría, si bien se basaba en el Génesis y demás, también permite alinear, digamos, en este sentido. Entonces, ¿cuáles eran estos postulados? Lo que yo le digo, el mundo y todo lo que hay en él fue creado en 6 días y tendría solo unos 6.000 años. O sea, no es una antigüedad muy corta, ¿sí? Dios creó las especies tal y como son ahora y son inmutables, no cambian. Eso es lo que nos dice. O sea, no podemos encontrar cambios. Si encontramos cambios, bueno, y esto es lo que va a pasar, al encontrar esos cambios se genera justamente una ruptura, ¿sí? Bueno, no hay problema. Valentín. Tenemos representantes. ¿Cuáles serían los representantes de esta teoría creacionista? Tenemos por un lado a Linneo. Linneo es un científico muy reconocido, ¿sí? Que es botánico, digamos, y él va a crear el sistema de clasificación natural y de la nomenclatura binomial. Ustedes si empiezan a ver en latín, digamos, que nosotros tenemos una combinación de dos palabras, que van a ver que generalmente uno es el género y la especie, digamos, ese sistema de nomenclatura la creó Linneo, y fíjense que es de 1007, del siglo XVIII, perdón, ¿sí? También Linneo va a dar lugar a esa clasificación natural que es llamada la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que clasifica todas las especies, se podría decir. ¿En qué sentido? Va acumulando o va agrupando, digamos, los que son parecidos de los que son diferentes, en este sentido, y va generando clases, si se quiere, y clases, y la va dando, digamos, ese sentido, ¿sí? Cuvier, por otro lado, va a ser el padre de la paleontología, también era creacionista,
Y él, por las observaciones que hace, va a dar cuenta que antiguamente habían existido, dice él, faunas y floras diferentes a las actuales, y esto es lo que lo lleva a ese, ¿por qué? Porque si habían existido fauna y floras diferentes a las actuales, ¿cómo es que no están? Digamos, entonces, él plantea, o lo lleva a plantear esto, de que hoy en día no se encuentran ese tipo de especies ya, en la teoría catastrofista, que según la cual a lo largo de la historia de la Tierra se habrían dado o sucedido, digamos, episodios en los cuales a partir de grandes catástrofes, se eliminaban estas y le seguían nuevas creaciones. ¿Sí? Fíjense que es una forma, esta teoría catastrofista, si se quiere, era una forma de acomodar o de evidenciar un poco, digamos, y de sostener eso que aparecía. ¿Por qué lo digo? Cuando se empiezan a dar todos los... el desarrollo, si se quiere, de lo que es el conocimiento, porque el hombre empieza a preguntarse no solamente por su existencia, sino también se pregunta por la existencia del mundo y en este caso lo que lo rodea. Entonces, cuando empiezan a aparecer descubrimientos, por ejemplo, no sé, de restos de animales que hoy en día no están en el presente o que ellos ya no lo conciben y no saben qué es y no están en el presente, o sea, no pueden sostener esta idea del fijismo, porque si ellos dicen que Dios los creó así y son inmutables y no cambian, digamos, ¿qué pasa con esto que encontré? Entonces, como que se creaban nuevas hipótesis, digamos, o se trataba de interpretar eso a partir de nuevas hipótesis para seguir manteniendo estas teorías, ¿sí? Y esta es una de esas. La teoría catastrofista permitía, digamos, esta idea de decir, bueno, esas especies o esas faunas que hoy en día ya no existen y que se encuentran en evidencias, por ejemplo, bueno, no, desaparecieron, pero bueno, ¿por qué desaparecieron? Bueno, porque hubo episodios en la Tierra donde prácticamente pudo haber dado catástrofe, como pueden ser las inundaciones, como pueden ser el volcán. ¿Sí? Eso puede ser, por ejemplo, con el tema de los dinosaurios, con los meteoritos y todo eso. Claro, claro, pero por ejemplo, a ver, para esta época, esa vida pasada de los meteoritos, como que no estaba del todo conocido, ¿sí? Porque piensen que el hombre no existía cuando estaban los dinosaurios, ¿sí? O sea, pero sí es una explicación claramente a futuro, por decirlo de alguna forma, o a partir de evidencias de pensar que no es que el meteorito que cayó no sé, explotó y volaron todos los meteoritos, no, sino que fue algo paulatino. ¿Por qué? Porque ese meteorito que cayó provocó, digamos, cambios ambientales tan drásticos que eliminó, si se quiere, a los dinosaurios. O sea, los eliminó ¿cómo? ¿De qué manera? Paulatinamente, porque no se podían reproducir, porque no podían alimentarse, porque, o sea, esa fue el tipo de extinción que hay, ¿sí? Lo digo porque muchas veces se piensa de que fue justamente esa implosión del meteorito causó muchas cosas ambientales que fue provocando esto. Y fíjense que en nuestra historia evolutiva también cayeron muchos meteoritos y también hubo cambios catastróficos, porque nosotros cuando, digo nosotros, que nosotros no éramos nosotros, sino que eran justamente estos antecedentes que tenemos, estuvieron en el planeta, por decirlo de alguna forma, o en la Tierra, se estuvieron dando cambios a nivel orogenético, o sea, se estuvieron dando cambios, primero la división de lo que podríamos decir el planeta o el mundo a constituirse en los territorios que vemos hoy, digamos, los continentes que encontramos hoy. Antes estaba todo unido, digamos, conformaba solo una masa. Esto se fue dividiendo a partir de las placas tectónicas que se iban moviendo. Esos movimientos provocaban, digamos, terremotos, provocaban los volcanes, provocaban tsunami, provocaban un montón de cosas, que el ambiente iba cambiando, ¿sí? Lo mismo pasaba cuando se empezó, por ejemplo, el desarrollo de la cadena montañosa de los Andes, provocó, digamos, movimientos de placas que provocó cambios ambientales, y posiblemente zonas que antes eran más selváticas se volvieron secas, digamos. O sea, todo eso provoca que las especies que viven en esos ambientes también tengan que cambiar, lamentablemente, o se extinguen, digamos, ¿sí? En el sentido que los recursos no son los adecuados posiblemente, ¿sí? O sea, esto pasaba, la Tierra constantemente estaba en movimiento. Lo que pasa es que estos científicos
primero, eran científicos también, si bien tenían, a ver, curiosidad y ganas por conocer qué pasaba, no se olviden, digamos, que estaban bajo un velo cristiano, o sea, ellos creían en Dios, no eran que no creían en Dios, ¿sí? O sea, estaban cruzados, por decirlo de alguna manera, con todo lo que era... ¿Eso afectaba sus conocimientos, digamos? No, no afectaba el conocimiento, ¿eh? Ojo, a ver, religión O a y sus ciencia, descubrimientos, digamos? claro, piensen esto, no es que religiones, si bien podríamos pensar que son cosas que uno dice, bueno, ¿cómo puedo sostener la religión, que es algo, es una creencia mucho más, digamos, no científica, si se quiere, con respecto al conocimiento científico, que yo estoy constantemente buscando pruebas, por ejemplo, ¿no? Pero ellos, ¿qué querían hacer? Querían dar respuesta a lo que leían en la Biblia, ¿sí? Querían encontrar eso. Lo que pasa es que se van dando cuenta de que eso que está escrito no se reflejaba en lo que veían. Entonces, para Cuvier, esto es una acomodación de eso, porque no quiere dejarla fuera a la teoría, digamos. Entonces, esta idea de la catástrofe era una forma de acomodar la teoría también, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, Darwin era pastor, o sea, estudiaba para pastor, ¿sí? No era alguien que no creía en Dios, por ejemplo. Estaba recruzado con eso. Pero a ver, lo que yo tengo que pensar es que justamente mis creencias, o en este caso el dogma, no tiene que negarme y no tiene que vendarme los ojos a la hora de los conocimientos científicos, ¿sí? Porque la fe es la fe, digamos. Si yo tengo fe en mí, fíjense esto, si quieren pensemos, ejemplo, el mundial, digamos, o sea, uno puede decir, bueno, yo puedo creer en Dios y le puedo pedir a Dios un montón de cosas, pero también Dios nos va a facilitar, puede facilitar a nivel de ¿qué? De creencias y de fe y de posicionamiento y de energía, si quieren, ¿sí? Pero también hay personas que actúan en consecuencia para que eso suceda, digamos. O sea, no podemos sacarle relevancia a las acciones humanas con respecto a lo que queremos lograr, ¿sí? Porque es como que ahí hay esto, digamos, mis creencias van a estar siempre. El ser humano toda su vida creó tanto en seres sobrenaturales, digamos, todas las manifestaciones culturales y todas las grupos sociales de distintas épocas, grupos tribales y demás, creen en cosas, creen en un ser superior, digamos, tienen fe en algo, le rezan a algo, necesitan de eso de otro, en este caso el que no ven, digamos, por ejemplo. Digamos, es parte de un poco de esta conciliación o de esta creencia. Pero a ver, digamos, acá hay estas cuestiones, digamos, en este caso, la Biblia o el Génesis no nos puede explicar toda la evolución, digamos. Fíjense que, y también hay que separar cosas, digamos, hay un libro muy lindo que si lo encuentro se lo subo porque es online, está online, que lo escribió un biólogo que habla sobre esto, sobre la religión y la ciencia, porque no son antagónicas, o sea, uno dice, bueno, si yo creo en la ciencia no puedo creer en Dios, y en realidad sí puedo creer en Dios. Lo que yo no tengo que permitir es que esa creencia o esa fe que yo pongo en este ser sobrenatural en el que creo, digamos, no invada y no nuble, digamos, todo lo que tiene que ver con la ciencia, digamos, con las evidencias que yo voy encontrando. Porque al fin de cuentas el hombre lo que hace con toda la ciencia es interpretarla, digamos, ¿sí? O sea, por eso van a ver que van a encontrar miles de interpretaciones con respecto a la vida. Cada cultura presenta una teoría de lo que es la vida, cómo fue la vida, cómo fue el origen de la humanidad, por ejemplo, ¿sí? Y a ver, ¿y está permitido? Y sí está permitido, porque es justamente cómo se sustenta eso. O sea, necesita darle una historicidad, necesita, digamos, entender cómo viene a este mundo, de dónde sale, digamos. En este sentido, nosotros vamos a encontrar un montón de explicaciones hasta que llegamos a un campo puramente científico, y que le vuelvo a repetir, Darwin
él quería seguir con el Génesis, digamos. No él quería comprobar lo que se decía en el Génesis, digamos. Y se encontró con otra historia, y que lo llevó, si se quiere, a tener si se quiere, un tipo de crisis existencial con él mismo, digamos, porque termina siendo eso, y hasta que se aceptó la teoría de la evolución, pasó mucho, ¿eh? Y bueno, hoy en día hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no se permite dar clases de evolución, por ejemplo, digamos. Hay un documental que se llama, hay una película que es vieja, que es blanco y negro, que se llama El juicio a Darwin, que es interesante porque justamente muestra esto, muestra las evidencias, como que pone en balanza la religión con la ciencia, por ejemplo. Por ahí es interesante a nivel de cómo se explica esto, por qué el hombre necesita, digamos, creer, digamos, o en este sentido, ¿dónde pongo mi fe, digamos, ¿no? Para que se concrete. Fíjense que en esta época, todo lo que estamos viendo con esta teoría de la creación, es donde justamente la Iglesia pone esa idea del antrocentrismo, o sea, pone al hombre como centro del universo, ¿sí? O sea, hay una idea, y también esa relación de Dios y el hombre, o sea, ¿en qué sentido? Piensen un poco también todo lo que es esa época medieval, digamos, histórica, de contexto histórico, ¿sí? En donde, por ejemplo, toda esa Edad Media se caracterizaba, bueno, la monarquía absoluta como sistema de gobierno, en donde ese rey estaba designado por Dios, digamos, o sea, hay fuertemente dogmas muy sostenidos, digamos, en este sentido, que generan claramente después muchas disputas, podríamos pensar, pero en su momento esa idea de que el hombre, o sea, es muy fuerte estas ideas, ¿sí? Recién cuando aparecen todos los iluministas, si se quiere, o el movimiento, digamos, con respecto a la razón, a dónde se posiciona la razón, digamos, es cuando empieza a criticarse esto un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre justamente es una persona o un sujeto que puede construir su futuro, puede pensarse, digamos, el hecho de pensar, como lo dice, digamos, en su momento Descartes, digamos, pienso, luego existo, o sea, la razón es la que me da la existencia, digamos, ¿sí? En este sentido. Entonces, ahí entra un poco esa crisis, si se quiere, a nivel, podríamos pensar, dogmática de, bueno, qué soy, dónde soy, cómo soy, por qué estoy acá, digamos, con más fuerza, si se quiere, ¿sí? Bueno, el evolucionismo ustedes van a encontrar, o sea, la etapa evolucionista empieza justamente no prácticamente con Darwin, ¿sí? Sino con teorías que van a plasmar justamente un cambio fuera de la idea de creacionismo, ¿sí? De las transformaciones, hablan más de estas transformaciones, uno de ellos es Lamarck, ¿sí? Jean-Baptiste Lamarck, o el caballero de Lamarck, digamos, él va a traer sus ideas transformistas, más que nada va a ser uno de los primeros que va a estar para el siglo XVIII, ¿sí? Mirando un poco esta idea de las transformaciones que sufren los organismos o las especies en la naturaleza, digamos, y que son unas transformaciones dadas por el medio, ¿sí? O sea, el medio actúa para generar estas transformaciones. Él va a aceptar lo que es la idea de la generación espontánea, ¿sí? En este sentido, él cree en cierto sentido en la idea de la generación espontánea, y él dice que así se realiza la naturaleza mediante el calor, la luz, la electricidad y la humedad, en que la generación espontánea o directa de los organismos es posible, donde se encuentran los más sencillos de ellos. O sea, no niega la vida a partir de una creación espontánea. Pero fíjense que él defiende que Dios crea la naturaleza y este va a dar lugar a las especies. Pero, debido a su tendencia, digamos, natural hacia la complejidad,
y a la adaptación es causada por las variaciones ambientales. O sea, él dice, bueno, sí, Dios crea las especies, pero ¿qué pasa? Las crea, pero después hay una relación de esas especies con el ambiente, digamos, que lleva un tipo de complejidad que justamente va a generar cambios o variaciones en esas especies, digamos, que son las variaciones de adaptación a los medios, digamos. Él es, Jean-Baptiste Lamarck, él es quien establece los caracteres adquiridos y la teoría del uso y el desuso. ¿Qué significa eso? Él plantea más que nada la idea de instinto interno o la función crea el órgano. ¿Qué sentido esto? La función crea el órgano a partir de qué, digamos. Los seres vivos van a generar nuevas necesidades físicas cuando existen cambios en el ambiente. Por ejemplo, digamos, el ejemplo que él da es justamente de las jirafas. Que las jirafas tenían un tamaño pequeño, pero al estar en ambientes donde cada vez primero que nada, las jirafas comen un tipo de hoja o justamente de vegetal, si se quiere, o se alimentan de un tipo de alimento que en general, digamos, llevaba a que muchas de estas jirafas, que eran pequeñas en su momento, tuvieran, digamos, que cada vez estirar más la cabeza al cuello para agarrar, digamos, o poder comer, digamos, en este caso, aquellas hojitas que se encontraban más altos del árbol, ¿sí? Que eran más tiernas. Entonces, esta idea de la función crea el órgano tiene que ver con esto. Digamos, estas especies, o en este caso la jirafa, estaba en un entorno ambiental en el cual llevaba a que constantemente ese estiramiento de cuello llevara, digamos, a que se fijara, digamos, esa función, o sea, a que la próxima generación, digamos, tuviera el cuello más largo, por ejemplo. ¿Sí? Y también habla de esta idea de la función crea el órgano, ¿en qué sentido? Digamos, él decía que hay órganos que a veces no son utilizados, digamos, y que provocaba un poco esa transformación que llevaba un poco a la hipertrofia o a la desaparición del órgano en sí. Esta es la teoría del uso y el desuso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a ver, los topos nacen, digamos, con ojos para ver, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Pero bueno, como su ambiente es oscuridad, él decía, ahí se da, digamos, la función crean al órgano. ¿En qué sentido? No utiliza los ojos porque no los necesita, entonces como que se atrofian, digamos, ¿sí? Por eso esta teoría del uso y el desuso. Los mamuts, Melanie, ¿a qué te referí con eso? Recién leo, perdón. Los colmillos. Los mamuts y los dientes de sable, en realidad, a ver, los mamuts son megafauna. ¿A qué me refiero? Justamente cuando en el periodo, en el cuaternario, digamos, se sucede que hay justamente una masividad o una radiación adaptativa súper alta, ¿sí?, de los mamíferos. Esto genera que aparezcan mega mamíferos que muchas veces se los confunden con dinosaurios, pero no lo son. El mamut y el tigre de diente de sable, por ejemplo, en la era de hielo, ¿sí?, son justamente especies gigantes, digamos, que lo que sufren es esto, es una radiación adaptativa en la cual, digamos, su tamaño es mayor al promedio, ¿sí? En realidad, los tigres dientes de sable, digamos, son otras especies diferentes, que sí puede darse esto, la verdad, que a partir del uso y el desuso desaparecen. En este caso, toda esa megafauna desaparece, digamos, en particular, quedan más chiquitos en sí. Y en este caso sí. También ellos hablan más que nada del uso y el desuso, por ejemplo, lo que hace a las aletas, digamos, las aletas de algunos peces, más que nada, por ejemplo, la pérdida de las serpientes, de las extremidades, digamos, ¿sí?
a ver, todo esto claramente en el sentido que piensen cómo es el ambiente que actuaba, ¿sí? Y por otro lado, a ver, son hipótesis de trabajo o teorías en las cuales él evidenciaba con lo que veía, digamos. La verdad que yo, a ver, no, hay que ver cuáles eran sus fuentes con respecto a qué miraba él, como para plantear esta teoría del uso y el desuso. Pero veía, digamos, animales de ese contexto en esa actualidad, ¿sí? Los mamut, y eso no creo que hubiera visto él, pero sí puede darse esta idea de que vos decís que, bueno, la pérdida de colmillos sea esto de que no eran ya como algo que nosotros que ese animal necesitara, digamos. Por ejemplo, nosotros, si vamos a esta teoría lamarckiana del uso y el desuso, ¿qué elementos de nuestra anatomía podemos encontrar que nosotros ya no usamos y que hay generaciones que hoy en día no lo tienen? Profe, acá me gustaría tipo aclarar algo, que en realidad los mamuts, digamos, evolucionaron a los elefantes, o sea, perdieron su pelo, pero siguieron teniendo colmillos. Lo que pasa ahora es que vemos menos elefantes con colmillos por la caza, digamos, por el marfil. Es decir, Bien. aparecen elefantes, digamos, con colmillos chicos Sí. o sin colmillos que no son cazados. Por eso es que, digamos, ahora se ven elefantes sin colmillos. Claro, pero esos mamuts no son, o sea, son parientes cercanos nomás de los elefantes, ¿sí? Digamos, porque, a ver, hay otra particularidad, el mamut vive en ambientes muy fríos, ¿sí? Son elefantes de la estepa, digamos, podríamos decir, que no son similares a los elefantes del África, ¿sí? Son diferentes. O sea, durante ese cuaternario se provoca, digamos, que aparezcan especies de animales que están emparentadas, o podríamos ver una línea de parentesco, si se quiere, con los animales que nosotros vemos actuales, pero es muy fina, ¿sí? Porque va generando otra especie nueva, si se quiere, digamos, ¿sí? Pero sí, digamos, pero a ver, no sé quién más iba a decir algo. Muy bien tu aporte. Yo dije, el apéndice en lo que es el cuerpo humano. La pelvis, ¿cómo? Apéndice. Ah, el apéndice. Sí, puede ser, sí, pero no todos. Yo habla, miren, los dientes, los molares, la muela de juicio. Primero, nosotros cambiamos tanto la alimentación de esa primera, podríamos decir, de esa línea evolutiva hasta hoy, que lo vamos a ver bien cuando veamos, pero en esos primeros ejemplares los dientes son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque tenían que roer, porque tenían que moler, machacar, digamos, un montón de semillas, gramíneas, gruesas, digamos, y los molares eran macizos, grandes. Ahora vamos pasando, vamos viendo que la línea Homo empieza a tener dientes más pequeños. ¿Por qué? Porque cambia la alimentación. Primero aparece el fuego. ¿Qué me permite el fuego? Poder procesar alimentos. Antes tenía que comer alimentos crudos, los cuales era mucho más, primero, era mucho trabajo, porque tenía que estar machacando, moliendo y demás. ¿Qué pasa? Al parecer el fuego me habilita, digamos, un poco a poder volver alimentos que antes eran incomibles, comibles, comestibles, digamos, y el trabajo que hace la dentición es menor. Entonces, yo ya no necesito tener muchos molares, digamos, para el proceso de machacamiento. Eso con el tiempo va llevando, digamos, a que hoy en día hay muchas generaciones de personas que no tienen muela de juicio. Nace sin muela de juicio. La muela de juicio sería justamente, si entramos en una teoría lamarckiana, esta idea de pensar en el uso y en el desuso, ¿sí? Y dentro de la teoría evolutiva, podríamos decir que es justamente un reducto o una reliquia de la evolución, digamos, en este sentido, ¿sí? Más que nada darwiniana, ¿sí? Él decía que esta idea de la función y defunción después daba lugar a lo que era la herencia de los caracteres adquiridos, donde lo que pasaba era que se consideraban más que nada que estos caracteres que eran frutos de esa combinación de los padres, que por lo tanto eran buenos mantenerlos, digamos,
esto se heredaba, digamos, o sea, por lo tanto, aquellas herencias de esos nuevos caracteres que eran adquiridos para poder habitar en ese territorio, digamos, que eran beneficiosos para la vida, a posteriori eran heredados, digamos. En el caso del cuello de la jirafa, él decía que la generación tras generación cada vez iba aumentando, hasta llegar, si se quiere, a pensar cómo era la jirafa hoy en día, con el cuello bien alto, ¿sí? Que este desarrollo evolutivo estaba compuesto por cambios minúsculos, que no son absolutos azarosos. Piensen que en esta época lo que se describía era lo que se veía, y se trataba en más que nada de interpretar eso que se veía y de tratar de pensar cómo se llegó hasta ahí. ¿Sí? Lo digo porque no se sabía cómo estaba compuesto el cuerpo humano, no se hablaba de genes, ¿sí? Digamos. Es más, estaba la teoría del homúnculo, que era una teoría en la cual decía, por ejemplo, no se conocía cómo era, o sea, la reproducción humana se sabía de que una relación sexual daba, digamos, daba un ser, ¿sí? En eso no había error, pero no se sabía cómo era eso, qué pasaba, o sea, no se sabía el componente del espermatozoide, por ejemplo, ¿sí? Si no se hablaba de un homúnculo, de que como que había una esencia que el hombre depositaba en la mujer, digamos, y que era esta idea del homúnculo, que era un hombrecito pequeñito envuelto en un, o sea, imagínense, digamos, ¿sí? De ahí 1000 cosas. O sea, lo que digo esto es de que también tenemos que ubicarnos un poco cuál era la época, cómo se pensaba todo, para que se dé estos lineamientos, ¿sí? El hábito constituye una segunda naturaleza y produce dos tipos de modificación, uno por progresión y el otro por regresión o degeneración, y en los caracteres adquiridos son hereditarios. ¿Qué significa esto? O sea, el hábito, ¿a qué llamaba hábito? Lo que ese animal hacía constantemente provocaba, digamos, dos tipos de modificación. Uno que iba a ser por progresión y el otro de regresión o degeneración, que tenía que ver con el uso o el desuso, por ejemplo, pero que sí, los caracteres adquiridos eran hereditarios, digamos, en este sentido. Un poco explicaba esta teoría. Bueno, este de la jirafa, que se ve un poco mal, pero un poco es el ejemplo más claro de lo que él planteaba, digamos. Acá entramos a la teoría evolucionista realmente de Charles Darwin y Alfred Wallace. Yo lo incluía a Wallace no está incluido muchas veces en la historia, pero Wallace llegó a la misma conclusión que Darwin, pero Darwin le ganó de mano y publicó primero, fue así. Bueno, la teoría evolutiva de Charles Darwin fue una de las teorías que prácticamente, les puedo decir, cambió la forma de mirar, de pensar y de todo, digamos, ¿sí? Porque generó, digamos, en este sentido, un cambio radical, digamos. Aparte tuvo la fuerza para poder posicionarse de cierta manera, porque justo se estaban dando los cambios, podríamos pensar, no solamente o con antecedentes científicos, sino también lo que pasaba a nivel social. ¿En qué sentido lo digo? Se estaban justamente plasmando todas las ideas de los iluministas, en este caso digamos, con mucha fuerza lo que era de Rousseau, por ejemplo, con la idea de progreso, la idea de cambio, digamos, fueron todos elementos que fueron dando fuerza también a la teoría de Darwin, si se quiere, para que se posicione dentro de ese contexto, ¿sí? Darwin como que da lugar a su teoría en lo que va a ser prácticamente en el siglo XIX, digamos, a partir de que son fruto de su experiencia de trabajo, digamos, a partir de lo que es su viaje que hace durante el Beagle, digamos, un barco de experimentación o científica, digamos, que cruza, digamos, o mejor dicho, que realiza esta travesía de circunnavegación torno a América del Sur entre 1831 y 1836, digamos. Y le va a cambiar la vida, para que, digamos, Charles Darwin su familia era protestante, tenía una buena posición económica, ¿sí? En este sentido,
podríamos pensar también que eso le permitió a él poder generar cosas. A ver, el papá de Charles Darwin era protestante, era párroco, digamos. Y en este sentido quería que su hija sea médico, digamos, Charles Darwin tenía que ser doctor. ¿Qué pasa? Él se descomponía, digamos, no podía ver sangre, se desmayaba, como que era muy débil, según, para ese tipo de cosas. Entonces él quería ser naturalista. Su abuelo, Erasmus Darwin, era naturalista. ¿Qué significaba ser naturalista? Un científico de tipo naturalista era una persona que se dedicaba a los estudios de las ciencias naturales, entendiéndolo como la zoología, la botánica, la geología, o sea, le interesaba toda la circunscripción que tenía que ver con la historia de la Tierra, ¿sí? Lo digo porque él se forma dentro de ese marco como naturalista, ¿sí? En este sentido, digamos, él, a ver, él pisaba fuerte por la familia y por el antecedente de su abuelo. Su abuelo era un reconocido naturalista, digamos, en la sociedad inglesa y en lo que era el círculo científico inglés, ¿sí? En este sentido, él como que se revela al padre, por decirlo de alguna manera, y un día que va al puerto encuentra que el comandante Fitzroy, justamente, que era el comandante de este navío del Beagle, perdón, que era, no se llamaba Beagle el barco, que era comandante de este, necesitaba, digamos, un grumete y él se postula para eso. Nunca había estado en un barco en su vida, digamos, la pasó mal todo el viaje, que prácticamente como que se descomponía, digamos, pero él, una vez que en su preludio del libro dice esto, que este viaje ha sido lo más importante de su vida, que determinó prácticamente toda su carrera y su existencia posterior, porque prácticamente fue un bestseller, o sea, lo posicionó dentro del campo, no solamente de las ciencias naturales, como uno de los pioneros, digamos, sino que fue el inicio de gran cambio, digamos, en la manera de pensar, porque él presenta su trabajo en 1859, que era el origen de las especies por medio de la selección natural, lo presenta en la sociedad británica, digamos, científica, en donde primero claramente se le rieron todos, porque él también, ¿qué hace? No solamente habla de todas las especies, cómo se transforman, sino que claramente que postula lo que es la idea de la selección natural y en este caso se podría decir lo que es la lucha de las especies, digamos, son dos conceptos que son tomados un poco del libro de Darwin, de sus trabajos, digamos, y por otro lado él lo incluye al hombre en esto, y bueno, la relación, él es el primero que ve una relación del hombre, anatómica del hombre con los monos, por ejemplo. Él cuando cruza toda la Patagonia, que se encuentra, o que ve, digamos, a los zonas, o los patagones, digamos, mal conocidos, eran, digamos, personas que eran mucho más grandes de tamaño, estaban semidesnudos, y para él no eran hombres, eran monos, digamos, y lo describe así, en ese sentido. Entonces imagínense que fue claramente, y piensen esto, piensen en el antecedente que se venía con la idea de la creación, y sale esta persona, primero, él no dice que cree en Dios, no dice, o sea, no es como Lamarck, que sostiene, si se quiere, alguno de los lineamientos que se venían dando. Él dice que no. O sea, lo que él desarrolla es su teoría de la selección natural, digamos, ¿sí? Que hay cambios en las especies que provocan esos cambios en relación con el ambiente, que algunos caracteres sean beneficiosos, y esos caracteres que son beneficiosos para la especie se fijan a través de qué, de una... Bueno, y acá hay todo un desarrollo porque no se conocía lo que era la mutación, por ejemplo. Los genes no se conocían, entonces él decía que hay cambios que se seleccionan en la especie, y son esos cambios los que permiten, digamos, la supervivencia de la especie. En este caso, ¿a qué se llamaba supervivencia al más apto? Decía que en realidad, de generación en generación, había una superpoblación, que dentro de esa superpoblación claramente no todos eran beneficiados con estas características que eran
las que permitían la vida, por ejemplo, o sea, seguir viviendo, ¿no? Bueno, entonces se daba una selección, o se daba la competencia al más apto, o la lucha de las especies, entendiendo el punto de vista que no todos eran los que podían sobrevivir, digamos, ¿sí? Porque no estaban adaptados en ese sentido, ¿sí? Bueno, ese término, la lucha de las especies, digamos, fue un término que fue llevado al contexto sociocultural y hasta hoy en día podemos hablar o ver que en realidad también hay una mala interpretación de lo mismo. Wallace es un científico, digamos, con menos rango, menos conocido, pero que él también llegó a los mismos lineamientos que Darwin. Es más, él escribe a Darwin dándole su teoría llamándolo selección natural también, dándole su teoría de explicación, porque en esta época hay muchas comunicaciones, quizás, obviamente, en los tiempos como se comunicaban, por carta y con paloma, o como se pudiera, digamos, de lo que sucedía, ¿sí? O sea, de los avances y de por ahí, de las personas que estaban en los mismos temas trabajando, se comentaban, digamos. En este sentido, Wallace le cuenta, digamos, su teoría, y un poco Darwin había llegado a lo mismo. Se dice que no le había puesto las mismas palabras, como que le roba a Wallace algunos conceptos, eso se dice, lo digo así, y bueno, y Wallace como que queda segundo, por decirlo de alguna forma, porque quien publica primero es Darwin, y no lo incluye en ningún momento a Wallace, digamos, así que se lleva todo el crédito solito. Este es el viaje que hace el capitán Fitzroy en manos de la exploración del Beagle, se llama Beagle. Me confundía con el canal, después le ponen al canal Beagle. Fíjense que fue un viaje bastante interesante, de exploración, pero acá en las Galápagos es donde él encuentra mayores datos, como dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿sí? Bueno, hay una cosa, yo tengo que dejar acá porque tengo turno con el médico y no puedo pasarlo. Lo dejamos acá, yo les dejo, les subo las diapositivas igual, les subo el apunte en el cual yo trabajo, les voy a subir otros datos, ¿sí? Para que ustedes tengan, les voy a subir varias cosas de evolucionismo, pero yo siempre les subo muchas cosas como para que ustedes puedan verlo de distintos elementos. No es que uno sea mejor que otro, ¿sí? Hay gente que le funciona mucho los videos, hay otras personas que le funciona leer, bueno, cada uno va a saber en ese tramado lo que puede. Pero le voy a subir como para que ustedes tengan evidencia y tengan elementos como para poder comprenderlo, ¿sí? Igualmente, Leila. Lo voy a dejar acá por una cuestión de que yo me tengo que retirar, pero para la próxima clase que tengamos voy a retomar este tema y vamos a ver lo que nos queda de evolucionismo con Darwin y el neoevolucionismo, que es a partir del siglo XX con la genética, ¿sí? Que ahí se agranda el tema y es algo mucho más interesante. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o algo que quieran comentar. Sí, voy a pasar las diapositivas al grupo, Camila, no te preocupes. Bueno, que tengan lindas fiestas y nos vemos entonces en la próxima clase, ¿sí? Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chau, chau. Entonces,